Muy buenas, ¿qué tal a todos, chicas y chicos? Otro jueves más aquí, vlogs. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Hemos hecho un nuevo mínimo. Lo vimos la semana pasada, cuáles eran los mínimos, cómo era la estructura, qué es lo que podía pasar, qué es lo que pensábamos que iba a pasar. ¿Qué vamos a tocar hoy? Hoy solo tocaremos Bitcoin, igual que la semana pasada. Al final es lo que más queréis ver, ¿de acuerdo? Sí que estuve viendo los comentarios que hicisteis el otro día y podemos hacer perfectamente un vídeo solamente tocando mercado tradicional, commodities, forex, lo que queráis, ¿ok? Y dejar un poquito de lado cripto, solamente en un vídeo, lo que vosotros digáis. Así que, vamos allá. Primero de todo, escala diaria, ¿vale? En Bitcoin. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo prácticamente es que, si os fijáis, hicimos un mínimo, ¿de acuerdo? El cual tomamos aquí por una pequeña toma de liquidez, ¿de acuerdo? Si os fijáis que hay un poquito por debajo, es muy mínimo. Entonces al principio yo no las tenía todas conmigo. ¿Qué ocurre? Que lo que teníamos por encima sí que me gustaba mucho más, que al final era toda esta trendline, todos estos máximos en forma de compresión. Lo que indica esto es que al final el precio se está comprimiendo. Entonces normalmente con esto, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos una caída y luego empieza a comprimirse por arriba, por debajo, el primer movimiento suele ser falso, que es lo que vemos aquí. Me hubiese gustado más si hubiese sido una bajada algo más pronunciada, que hubiese dado algo más de miedo, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que vemos es una caída, una toma de liquidez mínima y entonces sube. ¿Qué ocurre? Que toda la liquidez está en los shorts en esta zona de aquí porque ya parece como que desde aquí ya nos fuésemos para abajo, pero no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Short squeeze. ¡Pum! Echamos a los shorts y entonces desde aquí vamos a ver qué es lo que me gusta personalmente. ¿Qué es lo que me gusta? Si yo elimino todo esto, vale, mi modelo de entrada, que justo lo tenemos aquí arriba, rate, shift y entry, lo que quiere decir es toma de liquidez, cambio de estructura y entrada, ¿de acuerdo? Pero al final eso luego lo baso en fractalidad. Lo que busco es un cambio de estructura en, por ejemplo, un día y luego una zona de mi entrada, la zona de interés, busco lo mismo que en un día, pero en una hora. Y podría estar así con fractalidad hasta, por ejemplo, 5 minutos y buscar una entrada en modo scalping, incluso en un minuto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Dónde está el cambio de estructura? Aquí tenemos un rate, una toma de liquidez. Entonces, ¿desde dónde se produce este rate? ¿Cuál es la última vela alcista? ¿Cuál es nuestro máximo a superar? Este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este es nuestro último punto alcista antes de tomar esa liquidez. Por lo tanto, aquí, como veis, tenemos el cambio de estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi zona de interés? Mi zona de interés es desde dónde se ha producido todo esto. Desde este bloque de demanda. ¿Ok? Desde este order block. Por lo tanto, lo que yo estaré esperando, lo que yo voy a esperar personalmente es a esta zona. Aquí voy a tener el ojo puesto. ¿Ok? ¿Para qué? Para luego coger, bajarme, por ejemplo, a una hora y en una hora dentro de este cuadrado esperar exactamente lo mismo. Cómo cae, cómo deja un mínimo, cómo la gente entra al long, cómo echa a esos longs, hace el cambio de estructura y entonces es cuando yo entro. ¿De acuerdo? Eso es fractalidad. Al final, si os fijáis, es el mismo modelo. Un mínimo, toma de liquidez, cambio de estructura, busco mi zona de interés y entonces sí que busco la entrada. Incluso si esto lo buscamos en una hora, puedo hasta apretar más y buscar, por ejemplo, imaginaos que esto es así, pues yo tengo aquí otra zona de demanda en una hora, pues aquí dentro, en esta zona pequeñita, buscaré exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces podré ajustar más el stop loss, podré tener un mejor RR, y así sucesivamente hasta ver toda la fractalidad, hasta un minuto podríamos hacerlo perfectamente. Pero eso cada uno ha de practicarlo, ha de testearlo y ha de backtestearlo. ¿Ok? Y se ha de sentir cómodo. A simple vista, sí que aquí en una hora lo que vemos al final es que estos mínimos de aquí es liquidez, esto es liquidez y esto es liquidez. Por lo tanto, por ejemplo, ahora mismo tenemos una toma de liquidez por la zona alta. ¿Desde dónde se produce esta toma de liquidez? Desde este mínimo de aquí. Por lo tanto, en caso de cerrar por debajo de este mínimo, la zona de 17.034, pues podríamos buscar la zona de oferta para buscar un short hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que bueno, no voy a entrar en tema de estructura, no voy a dar nada de. No voy a explicar nada teórico, nada práctico, nada formativo, ya que para eso pues tenemos la academia con CryptoProfe, entonces sería. No sería correcto, no sería ético dar aquí clases. ¿Ok? Entonces, sí que os doy ese tip, buscar estructura, mirad las entradas, mirad
cuándo toma liquidez, cuándo cambia de estructura y cuándo buscar la entrada. ¿Ok? Testearlo. La verdad que va bastante bien. Entonces, esperamos a que toda la gente que vaya aquí en largo los eche. Entonces, cuando llegue, entonces nosotros ya buscamos lo que sea. ¿Ok? Vámonos a semanal. Voy a eliminar todo esto. Nos vamos a ir al semanal. ¿Por qué me voy al semanal? Porque justamente es lo que tocamos la semana pasada. Teníamos este mínimo, no habíamos cerrado por debajo, pero ahora sí que lo hemos cerrado. Por lo tanto, rompe de nuevo nuestro máximo. Si os acordáis, nuestro máximo era este y nuestro mínimo era este. Por lo tanto, nuestro rango era desde los 32.000 hasta los 17.600 y ahora al romper por debajo cambia la cosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un nuevo mínimo. El nuevo mínimo es este y desde donde se forma el nuevo mínimo es desde este máximo de aquí. Por lo tanto, el máximo que deberíamos superar para poder cambiar de estructura es este de aquí. Es 21.470. En caso de romperlo al alza, entonces sí que podemos buscar un retesteo semanal, en diario, lo que sea, para buscar al menos una subida hasta la zona de los 27.000, hasta la zona de 29.000, 30.000, toda esta zona de oferta, ¿ok? Que para los más chartistas, como muchas veces digo, coincide con toda la zona de soporte. Soporte, resistencia, pues ahora sería resistencia. Luego veríamos, porque ya sabéis que normalmente esto es resistencia y luego puede, justo por eso se llama resistencia, dar un rebote y entonces sí que irnos hacia la zona de demanda de los 11.000, 12.000 o así, ¿ok? Se debería ver, ¿vale? ¿Por qué digo que aquí podemos tener resistencia? Porque al final nosotros, por eso hago mucho hincapié en el tema de estructura, si yo elimino todo esto de aquí, aunque nosotros tengamos este rango, ¿vale? Si yo me voy a un mes, si os fijáis, tiene varias zonas que aún no han llegado, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, toda esta zona de aquí, que es la mila que me hace dudar, toda esta zona de demanda, aún no tenemos fuerza, por lo tanto podríamos perfectamente hemos tomado esta liquidez, de aquí subir, tomar esta liquidez de por aquí en medio, esta zona de resistencia, entonces caer, incluso subir un poquito más para arriba en este imbalance de aquí, hacer ese engaño y entonces sí que caer, ¿de acuerdo? Buscar algo como por ejemplo podría ser este rango de aquí, con una pequeña desviación por encima, buscar la zona alta, si buscamos ya como lo miramos, si tuviéramos un Fibonacci, buscar el Fibonacci, y toda esta zona, o bien la zona de Golden Pocket, ¿ok? Entonces, chicos, realmente con Bitcoin ahora mismo las cosas tal y como están, ¿vale? Es justo lo que os he dicho, al final ahora mismo lo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo más importante realmente, por eso me vengo a un día, es justamente este rango de aquí. Este es el rango más importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final vamos a seguir en estructura bajista hasta que no rompamos estos máximos de aquí, ¿de acuerdo? Y no me refiero a tomo liquidez y caigo, no, hemos de cerrar por encima, hemos de ver velas semanales, velas importantes, macro, cerrar por encima, ya que si solamente hacemos una toma de liquidez, seguramente sigamos cayendo. Y esto sea coger fuerza para caer. ¿Cómo identifico una toma de liquidez? Blocks. Pues si fijáis, por ejemplo, estas mechas, veis que aquí ninguna de las dos velas que tenemos ahora está cerrando por encima, solamente hay mecha y mecha. Eso es una toma de liquidez, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes, desde este máximo, si os fijáis, cierra por encima. Por lo tanto, eso lo que indica es que la fuerza es compradora. O en caso de que fuese bajista, pues podríamos verlo así, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, por ejemplo, tenemos el mínimo, toma de liquidez y luego cambia la estructura. ¿Ok? Vale, chicos, sí que vamos a tocar el Dixie. Me apetece también tocar un poco el Dixie. Vamos a ver qué es lo que podemos ver, ¿vale? Ya que en diario, vamos a ponernos en semanal. Semanal, ¿qué es lo que me gusta? Lo que me gusta es que desde la última vela bajista, antes de la zona alta, o sea, al final nosotros aquí lo que tenemos es una estructura tal que así, ¿vale? Aquí lo que tenemos, pam, 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 cambio de estructura, ¿ok? Este mínimo es el que hace el cambio de estructura. Vamos a verlo en mensual, a ver si mensual, ¿veis? En mensual, por ejemplo, para cambiar de estructura deberíamos romper por debajo de este mínimo. Pero lo que no me gusta es que debajo de este mínimo tenemos toda esta zona de imbalance, ¿de acuerdo? Todo esto aquí no me deja coger el ahora. Tenemos toda esta zona de imbalance, ¿de acuerdo? Perfectamente podemos tener una caída del Dixie que llega hasta esta zona, que Bitcoin haga una subida y desde esta zona
podría perfectamente coincidir, por ejemplo, con los puntos altos que hemos hablado en Bitcoin y desde aquí que sea la resistencia que en Bitcoin haga que caiga y en el Dixie haga que coja fuerza para seguir subiendo. ¿De acuerdo? Eso tenedlo en cuenta. Ahora mismo, por ejemplo, en mensual seguimos alcistas en el Dixie. Lo que, sí que es verdad, en semanal estamos bajistas. ¿De acuerdo? Ahora mismo ese es nuestro mínimo de referencia. Al menos esta zona de aquí es el mínimo que tengo como referencia. ¿Por qué? Porque siempre hay que ver que los últimos mínimos no sean tomas de liquidez para subir. ¿Qué es lo que no me gusta, por ejemplo, a corto plazo para el Dixie? Bueno, a corto plazo, a medio plazo. Que en estando semanal tenemos toda esta zona de aquí. Es un imbalance. Sí que entramos un poco dentro, pero no llego a mitigar ni el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, la zona que estaría pendiente, al menos sería toda esta zona de aquí. En caso de ver, por ejemplo, una caída, tendríamos aquí caída del Dixie, subida del Dixie y caída. Podemos ver algo así, que esto sería como subida de Bitcoin, caída de Bitcoin, subida de Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces al final son pares que se correlacionan, que cuando el Dixie sube, Bitcoin cae o el activo cae, igual que con el euro dólar. Cuando la fuerza del dólar sube, el euro cae. ¿De acuerdo? Eso tenéis que entenderlo. Al final es una referencia, es un punto de apoyo que va bastante bien. ¿Ok? Pues chicos, con esto me despido. Al final tenéis cómo está Bitcoin, cuáles son los puntos clave. Hemos cerrado por debajo del último mínimo. Sí, lo que nos permite esto realmente es tener un rango de menos amplitud en semanal, que eso personalmente pienso que es bueno. ¿Por qué? Porque de la otra manera, si no llegamos a cerrar por debajo, el punto para poder cambiar de estructura era muy alto. Muy alto. Al menos hasta los $50.000. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, ahora tener un máximo a superar de 29.000 aproximadamente, el cual si lo superamos parece más cercano, parece más factible, entonces ya podemos ver algo de subidas y algo de ya luz al final del túnel, ¿de acuerdo? No quiero decir con eso que vaya a volver un bullrun, no quiero decir con eso que vayan a haber subidas apoteósicas, no. Sabéis perfectamente cómo analizo yo y cómo opero yo. Yo soy una persona que me gusta tener los dos escenarios, alcista y bajista, y en consecuencia operar, pero siempre teniendo los dos escenarios, ¿ok? Todo dicho, chicos, todo dicho, chicas, espero que os haya entendido, espero que os haya aclarado las dudas sobre qué es lo que va a pasar ahora, o qué es lo que puede pasar, mejor dicho. Si os ha gustado, dejadme un comentario. Si creéis que me ha faltado algo por comentar, dejadmelo en los comentarios también. Y lo de cada jueves, poned los stop loss, cuidad vuestro dinero, no lo perdáis, que son tiempos de vacas flacas, y un abrazo a todos. Hasta luego.